Bueno, y cambiamos de tema para contarles que control preventivo de identidad, interrogación de testigos y coordinación entre el Ministerio Público, Carabineros e Investigaciones forman parte de las 10 propuestas que integrantes de Renovación Nacional entregaron al gobierno. Hoy en materia de seguridad vamos a conversar de eso y de harto más de contingencia política con el senador Alberto Espina. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias. Hola Mónica, hola Daniel, ¿cómo están? A ver, una de las cosas que más llamó la atención de las propuestas es el tema de mantener la insistencia en el control preventivo. ¿En qué consiste el control preventivo y cómo enfrenta también las críticas que se hacen en general desde agrupaciones de derechos humanos que dicen que se puede caer en una discriminación? ¿Cómo se acusó finalmente cuando se eliminó este control preventivo? A ver, el control preventivo no tiene nada que ver con la detención por sospecha, porque aquí se trata de hacer un control sin sospecha. Hoy día nosotros tenemos 66.000... ¿Pero preventivo o aleatorio? No, es preventivo y aleatorio. ¿Ya? Mira, nosotros tenemos hoy día 66.000 órdenes de detención por delitos graves pendientes, según la Corte Suprema. Tenemos más órdenes de detención pendientes que delincuentes en la cárcel. Y resulta que gran parte de esos delincuentes son reincidentes reiterativamente en sus delitos. Entonces uno tiene que pensar cómo logra disminuir el que personas que están en libertad, que han cometido robos, asaltos, abusos sexuales, sigan libres. Y yo estudié la legislación comparada, y la verdad es que en todos los países, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, existe una posibilidad tan simple y sencilla que la policía pueda pedirle a una persona en el mismo lugar donde va transitando su carnet de identidad para chequear si esa persona tiene orden de detención o no. Hoy día tú lo haces cuando vas en auto, porque a ti la policía no te para por sospecha en el auto. Hay controles para ver si tienes carnet de identidad y hay controles para ver si estás consumiendo o has consumido alcohol. Tú entras al Congreso y te piden tu carnet de identidad y no has cometido ningún delito, o un hospital. Entonces, en todas partes existe la posibilidad que con el propósito de poder ir deteniendo a las personas que están prófugas, que no andan con cara de ladrones por la calle, pueda la gente sacrificar y molestarse con algo, que es tan sencillo como que si tú vas por la calle y un policía en el mismo lugar no te lleva a la comisaría, no te hace nada, te dice, señor, présteme su carnet de identidad. Ahora, esto existe en todos los países, entre paréntesis. ¿Cuál diría usted que es la principal falla de cómo se están enfrentando hoy día las políticas de seguridad? Si usted tuviera que decir un tema que es el que está fallando, ¿cuál es? Es que la falla es multisistémica, porque las políticas de prevención son malas, son pocas, las de rehabilitación casi no existen. Pero lo más importante es un tema que es mucho más dramático, que tú tienes 250.000 robos que concluyeron, la investigación terminó este año. Di frases oficiales, datos oficiales del Ministerio Público. Esos 250.000 robos terminaron, se cerró el juicio sin ningún responsable. Entonces uno tiene que decir, ¿qué pasa en un país donde hay 60.000 órdenes de detención y todos los robos quedan con la impunidad? Entonces uno empieza a indagar. Y aquí lo que falta son la voluntad para que se coordinen las policías entre ellas y el Ministerio Público, cosa que no existe, aunque te digan así. No es verdad. No existe un banco unificado de datos de manera que se sepa cuando se detiene una persona cuál es su prontuario, sus antecedentes, ha sido detenido antes. No existe. Y no existen cosas tan básicas y ridículas como la siguiente. Ustedes, yo los he visto en CNN, hacer filmaciones sobre delitos y las muestran en las farmacias, en los supermercados, ataques en la calle. Tú sabes que ese video donde sale la cara del ladrón en el momento que roba, asalta, no es una prueba válida. Y si ustedes lo muestran en un rato más, no lo pueden detener. En ninguna parte del mundo pasa eso. Yo no digo condenar, detener. Te voy a dar un ejemplo más ridículo que esto. Hoy día pasó una cosa increíble con la Corte Suprema en el caso del allanamiento que se produjo respecto a una persona que aparece la principal sospechosa del robo en el aeropuerto. ¿Se acuerdan los? El robo del siglo. El robo del siglo. Fíjate que la policía fue a allanar ese domicilio, pero por otra orden. Entonces la Corte Suprema declaró ilegal la orden, porque la verdad es que lo detuvieron, pero por una orden pendiente, no por este delito. Entonces, yo digo, estas cosas que fueron a todo esto consensuadas estoy hablando penalistas de todos los sectores, estoy hablando penalistas garantistas, no garantistas, en Chile no existen. Entonces, senador, en el tema del control de identidad, para entender bien cómo funcionaría esto, yo salgo de mi casa, un carabinero me dice su carnet, no tengo mi carnet, no lo estoy portando en ese momento. ¿Qué ocurre? Te da la facilidad del caso y te dice, mire, llame por teléfono, ubique su carnet. Y mientras uno queda retenido, mientras no tenga el carnet. Obviamente, porque puede ser un delincuente. Sí, esto es obviamente que es una molestia para la gente. Pero fíjate que es tan absurdo que se aprobó por la ley de violencia en los estadios. Si tú estás a 2 cuadras del estadio, te lo pueden pedir.
Porque uno entra a un lugar específico, uno va a un estadio o va a un recinto público, etc. No, perdóname, es los alrededores del estadio. No, la norma no dice dentro del estadio. Mira, las sociedades tienen que tomar una opción. Cuando tú tienes 250.000 delitos, 250.000 delitos de robos impunes, porque aquí hay una contradicción en quienes lo critican. La contradicción está en lo siguiente. En Chile, las cifras de delitos graves, robos a las casas particulares, asaltos, en todos los niveles sociales, aumenta. Y nadie quiere sacrificar nada a cambio de eso. Yo considero que uno tiene que seguir los ejemplos de países gobernados por la izquierda y la derecha que dijeron en un momento, miren, tenemos una cantidad de 66.000 delincuentes que están hoy día circulando en las calles, entonces vamos a hacer un sacrificio, porque por supuesto que es una molestia, a nadie le gusta que lo paren y le tomen el carnet. Senador. Pero me parece que es una molestia que se justifica de sobra, porque además te he contado una cosa, Daniel. ¿Tú crees que cuando un delincuente se acerque a la policía y le pide su carnet, qué va a hacer? Va a salir arrancando. Por lo tanto, va a desnudarse el hecho a la vista. Lo pide el general director de Carabineros, porque hoy día solo te pueden pedir tu carnet si tú estás cometiendo un delito. Senador, pero si no lo estás haciendo, es una colaboración de la ciudadanía. Esta es una de las tantas medidas. Porque este es un tema que efectivamente existe en muchas partes del mundo y es muy controversial en muchas partes del mundo porque se dice que en general, en todas partes, la policía tiende a pedirle más identidad y controlar más a ciertos grupos de la población, a minorías étnicas, a inmigrantes, a personas más pobres, a jóvenes. ¿Cómo se evita que esto se convierta en una manera de discriminación contra determinados grupos? Con una buena fiscalización. Sí, todos pueden abusar y eso es malo y hay que castigarlo duramente, porque si alguien por su color de piel, por su origen étnico, porque es mapuche o no es mapuche, lo van a hacer, bueno, tendrá que existir la sanción dura para que eso no ocurra. Pero ¿cuál sería el criterio de la policía? ¿Por qué se lo pide a uno y no a otra persona? El criterio de la policía es muy simple. Es simplemente señalar que hace un control preventivo a las personas en determinados barrios. Obviamente se va a concentrar en los barrios y sectores donde se están cometiendo más delitos. Esto ocurre en el barrio alto, en la clase media, en los sectores más populares, donde se empieza a cometer porque los delincuentes se van trasladando, si los delincuentes no son ingenuos. Entonces, si tú ves que puede probar que es arbitrario si es aleatorio? O sea, la defensa de Carabineros puede ser siempre... Pero lo que ocurre es que... ¿Es que le tocó nomás? Es que esto es presumir... Espérate, no es que le tocó, si le tocó no, pero si resulta que te das cuenta que hay una patrulla que está diciendo, mire, si usted es moreno, todos los morenos los controlo, a todos los que son de pelo rubio no los controlo, no puede, pero ninguna norma es perfecta. Mira, te quiero decir, siempre se puede abusar, pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué hacemos entonces? Porque si alguien me dice que tiene una mejor solución, porque todas las que yo escucho hasta ahora son de largo plazo, y mientras tanto siguen robando y asaltando, y ustedes siguen poniendo como principal noticia, no sé si la CNN, pero todos los canales, los robos y asaltos. Entonces hay una especie como de situación bastante curiosa. Sigamos con los robos y asaltos, sigue siendo noticia, y yo hago una propuesta, 10 propuestas. Podrán mejorarse absolutamente, pero entre ser de los diagnosticadores y políticos opinólogos y los que hacen soluciones, si nosotros tenemos cuestiones mucho más de fondo. ¿El gobierno es más opinólogo de soluciones? ¿Qué ha sido hasta ahora? Hasta ahora el gobierno en esta materia ha tenido como una doble reacción. Por un lado, yo he visto la mejor disposición para acoger estas medidas que fueron en el pasado no aceptadas cuando se plantearon por el gobierno de Piñera, pero ahora como con guitarra es otra cosa y resulta que el gobierno es el que tiene que controlar la delincuencia. Existe esa especie de doble estándar en la política. Cuando es opositor se trata de entrabarle la vida al gobierno. Yo no voy a hacer así, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando una persona la asaltan o hay un traficante de droga que le vende droga a un niño, no le pide el carnet del partido político. Yo solo quiero colaborar con el gobierno para que lo haga bien. Hay quienes me critican y dicen, no, lo que tiene que hacer usted es no colaborar en nada, que le siga yendo mal, porque si le va mal, entonces mejor para usted. Yo no voy a hacer así. Entonces, nosotros estudiamos nuestras medidas, son bien serias, hay situaciones tan ridículas. Mira, es que yo les doy la oportunidad increíble. Mira, fíjate que te pasa una cosa tan estúpida como esta. Hay un robo, la policía allana un domicilio, encuentra las especies robadas, pero justo en la pieza al lado de la misma casa encuentra otras especies robadas de otro delito. ¿Tú sabes que no las puede incautar en Chile? Tiene que llamar al fiscal y el fiscal al juez para poder retirar las especies del otro robo. ¿Sabes cuántos delitos se dejan en la impunidad por estas normas absurdas? Normas que no tienen ningún sentido. Un delincuente va a una comisaría y después de 10 horas, tú sabes que ya no existe flagrancia, o sea que el instante se comete el delito. Va 3 días después y le dice al policía, mire, yo efectivamente robé en la casa de Daniel Matamala. Dios quiera que no te ocurra, pero le robé. Y lo confiesa. Y tú sabes que no lo pueden detener. Porque si dice, sí, yo tengo domicilio conocido, no lo pueden detener. Ni el fiscal puede detenerlo. Entonces, yo digo, estas cosas que son de sentido común, que yo comparé, a ver, veamos países, saco Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una legislación durísima, entonces para que no digan, y empecé a ver España.
Alemania, Italia, Francia, en todos estos países, la sociedad ha llegado a una convicción, que el primer deber del Estado, y no es un favor, es proteger a los ciudadanos y garantizarles la paz social. Y si hay abuso, sancionar duramente a quien abusa. Senador, pero no hay otro mecanismo para hacerlo mejor. Cuando hablamos de delitos graves, lo quiero llevar a un caso de alta connotación pública de un delito muy grave. Abusos sexuales contra un menor, el caso del sacerdote John O'Reilly, condenado por la justicia como autor de abusos en uno de los casos. ¿Le parece lógico que, siendo condenado por un caso tan grave, se le permita cumplir su condena en libertad, o habría que hacer algo con esa ley que permite que eso ocurra? No me parece lógico. Porque hay dos caminos. O te absuelven, o te condenan. Pero mira, a mí me tocó presentar con los miembros de la Comisión de Constitución una norma que se aplica en la nueva ley Emilia y que deberíamos aplicarla en todos los delitos. Los delitos en Chile tienen una pena mínima y una máxima. ¿Estamos de acuerdo? Supongamos 3 años y un día, 10 años. El juez debería poder moverse solo en ese rango. Si cree que tú tienes atenuante, te dará 3 años. Si cree que tú tienes agravante, te dará 10 años. Pero en Chile permite que se baje del piso. La primera cuestión, entonces la pena no es verdadera en Chile, porque no es de 3 años, termina lo que pasó en el caso de la niñita Emilia, sin pena. Pero además se dan para casos gravísimos la alternativa de cumplir en libertad. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo no niego que las personas que cometen delitos menores, la sociedad no puede estar dedicada a encarcelar a todo el mundo, tiene que hacer un esfuerzo por condenarlos. Pero en delitos de abusos sexuales, en mi opinión, que son delitos gravísimos, donde hay un fallo de un tribunal, lo razonable es que a lo menos un periodo importante de la pena se cumpla en la cárcel, porque si no... Senador, ¿usted cree que John O'Reilly debiera estar tras las rejas? La sentencia lo condenó a una pena y esa pena debería cumplirse, como dice la ley, a lo menos como pasa en todas partes del mundo en un porcentaje en la cárcel. Ahora, si es inocente o culpable, eso no lo resuelvo yo, lo resuelven los tribunales. Los tribunales resolvieron que era culpable. No estoy diciendo, pues los tribunales en Chile uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que para la gente resulta chocante, propongamos no solo un sacerdote, en cualquier delito común. Sí, y para qué en este caso, porque hay además una circunstancia específica. Los jueces, el factor fundamental por el que rebajan la condena al piso es que dicen que tiene irreprochable conducta anterior muy calificada por habérsela entregado la nacionalidad por gracia por parte del Senado. ¿Se le debería revocar esa nacionalidad por gracia? No, porque la nacionalidad por gracia se entregó y todos los chilenos que tienen nacionalidad, digamos, no le vas a quitar tú la nacionalidad a un chileno por el hecho de cometer un delito. Aunque se la hayente, porque la nacionalidad por gracia se le entrega por servicios pero los servicios importantes a la paz. Los servicios los cumplió. Aunque haya sido condenado como abusador infantil. No, pero es que, espérate, primero una aclaración, porque en esto yo trato de ser lo más claro posible. En primer lugar, este es un juicio que no está terminado, porque hay pendiente un recurso de nulidad y podríamos tener esta misma conversación exactamente en 2 meses más, en que la Corte de Apelación o la Corte Suprema, no sé cuál de las dos está conociendo el recurso de nulidad, lo anule y lo deje libre. Por lo tanto, hay que opinar frente a las sentencias definitivas del delito. Y lo que sí yo creo que en Chile nosotros tenemos que cambiar claramente es que cuando la ley fija un marco de pena, como pasa en todas las legislaciones modernas del mundo, esto no lo inventó la rueda, la pena dice que va a cumplir tal pena a tal pena. De 3 años y un día a 10 años. Entonces, ¿sabe? Usted se mete en ese marco. Y segundo, es que aquí no se para bajaron, delitos menos graves... Senador, es que aquí no se movieron... Para delitos menos graves, tú puedes establecer la posibilidad de que lo cumplas en un medio libre. Pero resulta muy chocante sostener que una persona que es condenada por un abuso sexual, si supongamos que terminó condenada porque sacaron todos los recursos, finalmente cumple su pena en libertad. Entonces, eso a la gente no lo comprende. No lo comprenden los robos, no lo comprenden los asaltos, no lo comprenden el tráfico de droga. Entonces, lo que pasa es que finalmente la ciudadanía siente que los delincuentes, de una u otra manera, y esto es verdad, porque los delincuentes empiezan a sentir impunidad, empiezan a darse cuenta de decir, yo he estado 15 años estudiando este tema, y quiero decirte que todos los gobiernos han sido incapaces de resolverlo. Yo no estoy culpando en esto a la Concertación. No. Pero la percepción final, Mónica, es que la gente dice, yo no logro entender cómo una persona es detenida, condenada en un delito, queda libre, después comete otro y tiene un prontuario penal enorme. Entonces yo digo, rehabilitemos, claro, gastémonos mucha plata, me gastaría mucha plata en rehabilitación. Prevengamos, mucha plata en prevención. Para que no se nos vaya el tiempo, senador. Okay. En todo caso, aclarar que en este caso no se salió del piso, sino que están 4 años y un día, que está dentro, ni siquiera del piso, es un poco más arriba del piso de lo que podría, pero dado su conducta irreprochable y dado otras atenuantes, como la nacionalidad por gracia, también se considera eso el momento de decir que puede cumplir en libertad. Lo que quiero preguntarle a la nacionalidad por gracia, porque de ahí la importancia también, es si usted cree, a la luz de los antecedentes, que fue un error. ¿Y por qué se lo digo?
Porque ya hoy día tenemos mucho más claro, por ejemplo, que en ese momento, mientras se le daba la nacionalidad por gracia, él, haciendo uso de ese cargo que le permitió hacer estos servicios por los cuales recibe la nacionalidad por gracia, también haciendo uso de ese cargo, pudo abusar de una menor, según lo dicen los tribunales, al menos en esta primera instancia. Entonces, uno se pregunta, y además tenemos nuevamente un antecedente que ya estaba a la vista, que era que John O'Reilly defendía al cura Marcial Maciel, que ya había sido condenado por abusos sexuales. Entonces uno se pregunta si, a la luz de nuevamente tener a la vista esos antecedentes, no fue un error darle la nacionalidad por gracia. En el momento que se otorgó, como se hace, se analiza por una comisión de derechos humanos todos los antecedentes y en ese momento todos los méritos, características y condiciones se daban. Si una persona se le otorga la nacionalidad por gracia, no es una cosa llegar y decir yo se la quito y se lo otorgo, se lo quito y se lo otorgo. Yo espero el fallo, a mí me gusta que las penas se cumplan en delitos graves privados de libertad, porque es un ejemplo, fíjate que sale tan ridículo como esto. Si tú atropellas a una persona y le causas lesiones graves, en la nueva ley Emilia, para que la gente tenga harto cuidado, y lo hace en estado de ebriedad, vas a tener un mínimo de 1 año preso. Y si tú cometes un abuso sexual en Chile, que los tribunales lo determinan, no lo determino yo, no estás un día preso. Entonces yo te digo, si tú robas y asaltas en una casa, como pasa 250.000 veces en un año, y eres condenado por primera, no cumples en libertad, entonces yo digo, eso no camina. Entonces yo digo, ¿cómo funciona en otros países? ¿Somos nosotros los únicos duros? No, si yo no pretendo ser duro con nadie. Pretendo simplemente que la paz social y la tranquilidad de la ciudadanía sea más que la decisión para cada caso. Y por supuesto, tú tienes críticos. Y mira, a mí me encantaría... ¿Sabe cuándo cambian de opinión los críticos? Cuando les roban a ellos. Yo me he tomado con mucha gente que me critica, es que usted... No, mi amigo, mire, cuando lo asaltan a usted, ahí sí que sale corriendo. Y esto le pasa en forma mucho más alta a la gente que vive en una villa, en una población. 175 villas, escúchenme una cosita, 175 villas y poblaciones donde vive más de 1 millón de chilenos. La policía reconoce, o el Ministerio Público, que están atrapadas por la droga. Y los derechos humanos de todos esos chilenos, que habitualmente son de origen modesto, no se respetan. Esa es la verdad. Senador Alberto Espina, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Buenas tardes. Gracias, que les vaya bien. Hacemos una pausa y ya regresamos.